Mientras usted abra su Biblia y busque Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 17. Y le voy a pedir que se levante cuando tenga el versículo para poder leerlo todos juntos. Si usted tiene el versículo ya, se pone de pie y vamos a leerlo. Amén. Ok, ¿ya está ahí? Amén. Dice: y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Puede leerlo usted a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Amén. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Tu presencia lo vale todo. Este día venimos con un corazón lleno de gratitud, lleno de amor hacia ti. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Que seas tú hablando a través de mí y que haya corazones receptivos. En el nombre de Jesús declaramos oídos abiertos a tu voz. Que los que están en transmisión, en su hogar, se establezca tu presencia. Dios, dale esta palabra a tu corazón y habla a nuestras vidas. Queremos ser sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿puede tomar su lugar? Ok, bueno, vamos a hacer una dinámica rápida para que se despierte y esté con todo el gozo, toda la actitud. Amén. Vienen muy dormidos, entonces creo que sí va a ser necesario. ¿Alguien conoce esto? ¿Sí? ¿Quién le tocó jugar con estos? Amén. Excelente. A ver, yo en la mañana vi que Robert hasta hacía trucos. A ver, Robert, ¿puedes pasar y demostrarnos cómo se baila el trompo? Denle un aplauso, échele porras. Mayra. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Al que vea dormido a él. Gracias, Robert. Excelente. Puedes tomarte lugar. ¿Por qué pongo estos juegos? Yo sé que a muchos les tocó jugar con este tipo de juegos. A mí incluso me tocó. El yoyo, ¿sí? Las canicas. ¿Qué otro juego jugaban en su infancia? La cuerda. ¿Qué? Encantado. Stop, el bebe leche. Resorte también, a mí me tocó jugar resorte. Sí. Exacto. Matatena. Hay muchos juegos, ¿verdad?, que nos tocó jugar y no jugábamos solos. Tenía que haber a fuerzas a alguien para hacer más emocionante el asunto. ¿Sí? ¿Le trae recuerdos? Amén. ¿Por qué menciono esto de los juegos? Porque algo que he notado es que los juegos en la actualidad se han vuelto juegos individualistas. ¿Qué quiere decir? Ahora los niños, si tú le preguntas qué es eso, muchos niños ni saben. Entonces, los niños ahora lo único que conocen es el celular, la tablet, el videojuego, y juegan solos. Los juegos de ahora son individualistas. El niño puede jugar solo y no necesita de alguien más. Pero estos juegos que acabamos de mencionar nos involucraba. Jugábamos como familia.
En el servicio de la mañana incluso pasé a unos papás y sus hijos y jugaron basta. Y son cosas que un basta no te quita dinero, necesitas un papel y una pluma nada más. Y se hace un momento tan divertido. Entonces, ¿por qué te menciono esto de los juegos? Hoy vamos a hablar acerca de que somos punta de lanza. Pero quiero demostrarte y que estés consciente de cómo se han perdido este tipo de costumbres, este tipo de juegos, este tipo de convivencia familiar. Y las estadísticas lo que nos dicen, se va a asustar. El 60% de los padres juegan 2 horas con sus hijos a la semana, ni siquiera al día, a la semana. ¿Crees que es justo para un niño tener 2 horas a la semana de convivencia con sus padres? El 60% de los niños juega videojuegos, juega juegos en el celular. Ya no juegan otro tipo de juegos donde involucra más gente. El 51% de los niños juega videojuegos 4 veces a la semana y el 42% toda la semana juega videojuegos. Somos el segundo estado con mayor violencia familiar. Y aparte también somos de los primeros con violencia hacia la mujer. En la pandemia aumentó un 50% los pleitos y los enojos aquí en México entre pareja, es decir, en matrimonio. Y aumentó un 30% de los papás con los hijos. Ahora, la iglesia, ¿cómo está? La iglesia local, en tiempos de pandemia, el 35% regresó a la iglesia. El 15% cambió de iglesia. El 32% dejó de asistir a la iglesia. 32% dejó de asistir. Y el 18% solamente se quedó en iglesia en línea. Ya no viene presencial. Estamos hablando que básicamente el 50% ya no viene presencial a la iglesia. Estas están peor. 39% de gente cristiana, de gente que se congrega, ora menos de un minuto por día. El 18% ora 1 minuto a la semana y el 48% no ora. Y tú bien podrías pensar, pues es de gente que no conoce a Dios, pero las estadísticas son de gente que debería de tener relación con Dios. Son de gente de iglesias locales. Y quiero que estés consciente de la realidad. No estamos haciendo todo como iglesia. Podemos hacer mucho más. Dile al que está a tu lado, podemos hacer mucho más. Ok. Vamos a hablar hoy acerca de somos punta de lanza y somos ambos. Somos punta de lanza, dice, nos negamos a partir sin dejar una marca significativa en las siguientes generaciones. Cuando el pastor me da el tema de punta de lanza, lo primero que pasó por mi mente fue, yo no soy mamá, no tengo hijos, pues no, ¿cómo voy a ser punta de lanza, no? Si todavía no tengo una generación. Pero Dios habló a mi corazón y me dijo esta parte. No todo el que es padre biológicamente es punta de lanza. Es punta de lanza el que ejerce la paternidad del cielo. Es punta de lanza el que ejerce la paternidad del cielo. Puedes ser papá y no por eso eres punta de lanza. Jóvenes, aún no son papás, pero puedes ser punta de lanza. Puedes marcar la siguiente generación. Puedes hacer la diferencia en la siguiente generación. Somos punta de lanza cuando ejercemos la paternidad. Pero ojo, no se puede ser padre si no eres hijo primero.
Todos los que son papás aquí, levanten la mano. ¿Fueron hijos en algún momento? Sí. Primero fueron hijos y luego fueron padres. Aplica también en lo espiritual. Primero somos hijos, tenemos una relación con nuestro Padre Dios, y entonces Dios nos da la oportunidad de ejercer la paternidad del cielo, es decir, de ser padres espirituales para otros. Yo por ahí tengo muchos muchachos, siblings, que son mis hijos espirituales. Los amo, los honro, y ejercemos paternidad del cielo. La paternidad es un regalo de Dios. Dile al que está a tu lado, la paternidad es un regalo de Dios. Recibimos la paternidad para poder darla. No la recibiste nada más porque sí. La recibiste para poder darla a otros. Ejercemos lo que aprendemos. Es decir, tú vas a poder ejercer la paternidad cuando aprendes esta relación de padre con Dios. Tienes que ver a Dios como tu papá. Y si decimos que lo que ejercemos es porque aprendemos, eso quiere decir que la fe también aplica. La fe no se hereda, se enseña intencionalmente. No se hereda. No son como esas cosas materiales que yo le puedo decir a mi hijo, sí, a ti te toca tanto de fe y a ti te toca tanto. No, la fe se enseña intencionalmente. Por lo mismo la Biblia dice, y les repetirás estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos y por generaciones. Enseñar intencionalmente. ¿Desde qué edad? Desde bebés, desde el vientre. Desde niños se forma. ¿Qué es eso de que la ideología de ahorita de, no, pues cuando él sea grande que decida? Es tu responsabilidad como papá enseñarle. Es tu responsabilidad formarlo dentro de los principios que Dios estableció. Si Dios te permitió ser padre, madre, tienes la responsabilidad de enseñarle a tus hijos quién es Dios. Se enseña intencionalmente. Haz ejercicios intencionales para enseñarle la fe que tenemos a la siguiente generación. Enseñar intencionalmente asegura legado. El legado es a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Es donde aplica lo que vimos, somos punta de lanza. El día que tú partas con Dios, vas a dejar un legado. Es decir, a largo plazo, tus generaciones van a seguir buscando de Dios si tú enseñaste intencionalmente. Si no enseñaste intencionalmente, tus generaciones. No quiere decir que Dios no sea misericordioso y muestre su gracia y pueda rescatar a tus generaciones. Pero Dios te va a pedir cuentas de ello. Dios te va a pedir cuentas. Dice el versículo que leímos. Es Salomón hablando. Salomón era hijo de David, ¿ok? El rey David. Ese rey que tanto nos habla la Biblia, que fue conforme a su corazón. Salomón era su hijo. Y dice Salomón, en el corazón de mi padre estaba el edificar casa para Dios. David ya había muerto para este punto. Si yo le preguntara a tu hijo, ¿qué hay en el corazón de tu padre? ¿Qué crees que diría? En el corazón de mi padre está el trabajo. En el corazón de mi padre está el fútbol, está el deporte. En el corazón de mi padre estamos nosotros como familia, que no está mal. Pero que no diga que Dios está en tu corazón, eso está mal. David ya había muerto y Salomón pudo decir, en el corazón de mi padre estaba el edificar casa para Dios. Tu responsabilidad como padre es que tus hijos puedan llegar a este punto de decir, en el corazón de mis padres está el edificar casa para Dios. Nosotros podemos decir, en el corazón de nuestros padres está el edificar casa para Dios. Si tu deseo es Dios,
asegúrate que tus hijos lo conozcan. Porque tú puedes decir, no, sí, mi deseo es Dios. Pero los que lo comprueban son los hijos. Tú puedes decir que oras, tú puedes decir que alabas, que lees la Biblia todos los días, pero tus hijos son los que dicen la verdad. Por ahí dicen, los niños siempre dicen la verdad. Ellos realmente que están contigo en tu casa saben si lo haces o no. Dios sabe si lo haces o no. Dios es generacional. Repite, Dios es generacional. Si Dios es generacional, significa que a Dios le importan tus generaciones. Ten por seguro que a Dios le importan tus hijos, que a Dios le importa tu generación, jóvenes. No tienen hijos, pero hay una generación de jóvenes, de niños. Es algo que les insisto demasiado los siblings y ellos lo saben. Somos ejemplo para la siguiente generación, para todos los niños. Sean ejemplo correcto, que sean dignos de imitar. Para Dios es importante las generaciones. Por algo, Dios es intencional. Hay capítulos enteros de la Biblia donde vienen un chorro de nombres bien raros. Y él es hijo de, hijo de, hijo de. Y puros capítulos enteros de nada más hablando generaciones. No dice otra cosa más que los nombres. Porque para Dios es muy importante que haya una generación cada tiempo que busque y ame a Dios. Investigando, el templo del que habla Salomón, el templo de Salomón se le conoce, se construyó sobre el monte de Moria. El monte es el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y cuando yo leí esto dije, Dios, tiene que haber algo aquí. No es nada más porque sí. Eres intencional, tiene que haber algo aquí. Entonces entendí que para Dios es tan importante las generaciones. Abraham se caracterizaba por algo. ¿Por qué? Por la fe. Pero ¿qué hacía constantemente Abraham? Levantaba altares, ofrecía sacrificios. Si tú lees la vida de Abraham, lugar donde iba, lugar donde levantaba altar. Siempre. Tú lees la vida de Isaac, Isaac también levantó altares. Incluso lees la vida de Jacob y también levantaba altares. Enseñamos intencionalmente. Entonces, Abraham fue tan intencional que dijo, en mi deseo está darle sacrificios a Dios. En mi corazón está ese deseo de agradecerle a Dios, de reconocerlo por medio de cada altar que yo levanto, por medio de cada sacrificio. Tengo que enseñárselo a mi hijo, que Dios es primero. Lo lleva al monte y le dice, vamos a ofrecer sacrificio. Isaac era el sacrificio. Y dice, Dios proveerá. ¿Crees que a Isaac se le hubiera olvidado esa anécdota? Saber que por poco su papá lo mata. ¿Tú crees que de verdad a Isaac se le olvidó eso? O sea, por supuesto que se acordó. Yo me imagino a Isaac contándole a sus hijos, no, por poco y tu abuelo me sacrifica. Imagínense contar historias así. Entonces, se quedó tan grabado en el corazón de Isaac ese sacrificio, pero vio que Dios proveyó de un cordero. De tal manera que cuando hablaba a sus generaciones Isaac, si algo él podía transmitirles, que Dios provee. Enseñamos intencionalmente. Vemos por otro lado a David y Salomón. David, dice Salomón, en el corazón de mi padre está el edificar casa para Dios. Algo importante para el rey David era tener un lugar para Dios. Era que dejar claro que para él lo más importante era Dios. David, el que decía, a la casa de Jehová iremos, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. David, el que decía, yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David, el que decía, prefiero estar en un rincón que todo un palacio. David, que siempre marcaba este deseo de buscar la presencia de Dios.
se lo transmitió a Salomón y Salomón pudo decir: en el corazón de mi padre estaba el edificar casa. ¿Crees que Salomón hubiera edificado el templo si no estaba ese deseo en su corazón? Si Salomón no tenía ese deseo, Salomón no hubiera ni siquiera construido el templo. Tuvo que estar en el corazón de Salomón el mismo deseo que en su padre, para que él pusiera tanto empeño en construir un templo para Dios. Junto a todo el pueblo, miles de personas aportaron para construir el templo y dejar un lugar en medio de la ciudad que fuera un recordatorio para las generaciones de que ahí es casa de Dios y que ahí es un lugar donde se busca primero a Dios. Una marca significativa en las siguientes generaciones. Un templo que le dijera a las personas: aquí nuestro deseo es Dios. Entonces, denle un aplauso a Dios. David viene de la genealogía de Abraham. Ajá. Jesús viene incluso, de esta misma genealogía. Entonces, David es fruto de muchas generaciones que buscaron a Dios. Literalmente desde Abraham, todas las generaciones buscaron a Dios, y David es fruto de todas ellas. No nada más de una, no nada más de dos, de muchas. Tú puedes decir ahorita: tal vez tu abuelo buscó de Dios, mis abuelos buscaron de Dios. Desde esa generación viene. Mi bisabuela también. Pero que David pudiera decir, desde muchas genealogías antes, desde muchos antepasados, desde Abraham, buscaron a Dios. Eso construyó. David es el fruto de todas esas generaciones que amaron a Dios. Otro punto importante con Abraham. Abraham siempre daba sacrificios voluntariamente. Jamás Dios le pidió que levantara un altar al lugar que iba. El único sacrificio que le pide es el de Isaac. De ahí en fuera, todos nacieron del corazón de Abraham. Cuando Dios le pide a Isaac y él está a punto de matarlo y detiene su mano, le dice: yo sabía que tú no me lo ibas a negar. ¿Por qué Dios sabía que Abraham no le iba a negar a su hijo? Porque estaba acostumbrado a dar sin que se lo pidiera. Cuando tú estás acostumbrado, cuando tú tienes el corazón para dar sin que te lo pidan, sin que te lo ordene Dios, el día que Dios te pida algo, tú lo vas a dar. Vas a dar a tu hijo. Lo vas a poner al servicio de Dios. Primero es Dios, hijo. Primero es Dios. Entonces, la iglesia es saludable cuando es generacional. ¿Te imaginas una iglesia de puros niños y puros jóvenes? Esto sería un caos. Necesitamos la sabiduría de los adultos. Necesitamos su consejo. Ahora, ¿te imaginas una iglesia de puro adulto? Sin jóvenes y niños. Pero cuando estamos todas las generaciones unidas, niños, bebés incluso, jóvenes, adolescentes, adultos, abuelitos, eso es una iglesia saludable. Eso se convierte en familia. Una iglesia generacional quiere decir que somos familia. Ahora, construyó templo. El templo literal representa la casa de Dios. Es como si fuera la iglesia. Entonces, antes, en el Antiguo Testamento se acostumbraba que se esperaban, hacían fiestas y hacían ciertos rituales. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Y la gente iba al templo y ofrecía sacrificio para obtener el perdón, una vez al año. O sea, imagínate, esperar todo un año para obtener el perdón de Dios. La gente no iba de malas, la gente iba gozosa, iba expectante: al fin voy a tener el perdón de Dios. Iba realmente gozosa a la fiesta. Y Dios envía a su Hijo Jesús y cambia toda la historia. Y ya no es por rituales, ya no tienes que venir a ofrecer sacrificio, ahora es por relación. Dile al que está a tu lado: es por relación. ¿Qué quiere decir? Que no te tienes que esperar una vez al año.
24/7. Si tú quieres en la madrugada, en la mañana, en la noche, cuando tú quieras, cualquier día, puedes tener relación con Dios, puedes tener su perdón, puedes tener su gracia, su amor. Pero te digo cuál es el problema, que seguimos viviendo con mentalidad del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que te volviste rutinario en el punto de hacer rituales. No te esperas una vez al año, pero te esperas hasta el domingo para llenarte de Dios. Cuando tienes la oportunidad de disfrutarlo todos los días, de tener relación con Él en cada momento. Antes tenían que traer un cordero literal para sacrificarlo, pero llegó el cordero mayor, el cordero que quita toda mancha, el cordero que derramó hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. Ese cordero que nos dio acceso al Padre. El punto es que no lo valoramos. ¿Sabes? La rutina no está mal. Rutina con propósito no está mal. Pero estancarte en la rutina, eso sí está mal. La rutina con propósito es formativa. Por ejemplo, los niños van de lunes a viernes a la escuela. ¿Es rutinario? Sí. ¿Es malo? No. ¿Por qué? Porque están aprendiendo, porque se están formando. Entonces, vemos que esta rutina no es mala, es buena porque está formando al niño. Igual en nuestro caso, venir cada domingo no está mal. Al contrario, es bueno que te congregues, es bueno que estés en la casa de Dios, porque te va formando, te va adquiriendo disciplina. Por ejemplo, leer la Biblia en un año puede ser una rutina, porque tienes que leer cierta cantidad cada día, pero te forma, te pone en disciplina. Cuando tú sales de esa rutina que dices, ya se acabó mi plan, ya leí la Biblia en un año, te digo qué va a pasar, que va a haber el deseo en ti de buscar por tu cuenta. No he leído la Biblia. O sea, venía de una formación donde todos los días y ahorita no la he leído. No, tengo que leer. Y la lees. Y es este salto donde ya no lo haces por rutina y lo haces por amor a Dios. ¿Sabes? Cuando tú te enamoras tanto de Dios, entonces sales de estancarte de una rutina. Y solo en ese momento te das cuenta de que somos familia. ¿Qué quiere decir? Hay mucha diferencia en caer en rutina y decir, ay, es domingo, toca ir a la iglesia. Y si vamos al servicio al segundo para levantarnos tarde, es que otra vez tocó ir. A que tú digas, Efra, hoy es día de ir a la iglesia. Hay un gozo en nuestro corazón por venir a adorar a Dios. Vamos a ser llenos de Dios. Es por amor. Es muy diferente a que tú lo tomes como rutina cada domingo. Y que entonces tú llegues el domingo, veas a todos tus hermanos aquí. Y cuando lo haces por amor, no vienes de mala actitud, vienes con gozo. Y entonces empieza, y de noche cantaremos, celebrando su poder. Y entonces empieza la iglesia a gozarse y a aplaudir. Y de que con alegría del corazón. Y ahora sí le metemos la de remolineando, no, hombre, la iglesia se suelta y empieza a remolinear todos, ¿no? Entonces, en ese momento, tú volteas a todos tus hermanos y ves que todos están gozosos, que todos están danzando. Y dices, somos familia. Pero es solamente cuando sales de la rutina y lo haces por amor. En ese momento te das cuenta que somos familia y que no soy la única que viene a adorar a Dios, que está más hermanos danzando, que hay niños que están gozosos, felices, levantando sus manos, alabando a Dios. Y te das cuenta que no eres el único, que no estás solo, que hay una familia, que en su corazón está el deseo de buscar a Dios. Amén. Jesús vino a romper la rutina. ¿Qué quiere decir? Cuando Jesús viene ahora es por relación, rompe la rutina. Entonces, este ejercicio está bien como formación. Venir cada domingo está bien porque te va formando.
y le vas enseñando a tus hijos, el domingo es de Dios, es momento de ir a la casa de Dios. Pero no por eso te pierdas de toda la libertad de disfrutar su presencia cada día, en cada momento. Ahora, somos ambos es el siguiente punto. Y dice, nuestra comunidad empieza aquí, pero se extiende al resto del mundo. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, no eres cristiano nada más de los domingos, eres cristiano 24/7. No eres cristiano nada más dentro de la iglesia, eres cristiano fuera de la iglesia. Eso quiere decir somos ambos. Ser ambos es responder a tu identidad. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios, hijos del Rey. Por lo tanto, mis respuestas, mi actitud, mi comportamiento es en esta manera, responder de esta manera. Ahora, cuando eres libre y vives y ejerces tu fe fuera de la iglesia, habla de lo poderoso que fue tu formación. Llega un punto en el que llega una compañera de trabajo y dice, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, no sé qué hacer. ¿Sabes qué? La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. ¿Cómo sabes esto? Porque estuviste en un proceso de formación, leíste la Biblia, te alimentaste, buscaste a Dios. Solamente si eres lleno puedes dar. Entonces, cuando tú ejerces tu fe fuera de la iglesia, estás poniendo a prueba tu formación. Pero tienes la oportunidad de ser luz. Y a veces por no estar en esta formación, por no estarnos alimentando, pues no sé qué hacer. No, déjame le hablar a la pastora, que la pastora te diga. Tú también tienes palabra, tienes presencia de Dios, eres hijo de Dios. Si te alimentas, tú puedes dar a otros. Entonces, cuando vives en rutina, no hay espacio para algo más. Por ejemplo, ¿sabes qué, Eli? Vamos a tomarnos un helado. Y Eli me dice, no, pero ¿sabes qué? Ya es noche, mejor un café. Está acostumbrada a una rutina de que todas las noches se toma café. ¿Sabes qué? Vamos a ir a un evangelismo. ¿A qué hora? Hoy a las 7. No, a esa hora ya me tengo que bañar para poder descansar. Estás en rutina. Cuando tú sales de esta rutina, entonces eres ambos. En rutina no tienes espacio para nada más que para tu agenda. Pero cuando sales de la rutina, todo tu tiempo es de Dios. Mi agenda pasa a segundo plano. Primero es la agenda de Él. Hoy tenemos evangelismo, seguimiento a las 7. Dios, no importa mis planes, primero eres tú. Mi tiempo es tu tiempo. Primero eres tú. Entonces, alguien transformado, si tú realmente dices que fuiste transformado por Dios, tu respuesta se va a ver en lo exterior, en que respondas, en que seas luz fuera de la iglesia. Y cuando eres luz fuera de la iglesia, entonces estás poniendo a prueba lo que hay en tu interior, la formación, todo lo que te llenaste de Dios. Amén. Estás poniendo a prueba tu deseo. En el corazón de mi padre estaba ese deseo de edificar casa para Dios. Conocemos historias como Noé, Moisés, Abraham, David, muchas historias. ¿Por qué las conocemos? Porque hay un libro tan poderoso que cuenta sus historias. Asegúrate que en tus generaciones se cuenten tus historias. Asegúrate que en tus generaciones se cuenten tus historias. Dice la Biblia que le dice a Moisés, le repetirás estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos por generaciones. ¿Qué quiere decir? Moisés, cuéntale las historias, cuéntale de las plagas, cuéntale cómo te libré de la mano del faraón, cuéntales cómo fue tu proceso. Cuenta esas historias a tus hijos y que tus hijos las cuenten a tus hijos. Sé el narrador de historias que Dios quiere que seas, pero que tus hijos necesitan.
Sé el narrador de historias que Dios quiere que tú seas, pero que tus hijos necesitan. Tus hijos necesitan escuchar tus victorias de parte de Dios, los milagros, los prodigios, las promesas de nuestro Padre. Hay una película que se llama Encanto, de Disney, y ahí sale un personaje que se llama Bruno. ¿Algunos lo ubican? ¿Sí? Incluso hay una canción que dice que no se habla de Bruno. Siempre hay ese familiar del que no se cuentan las historias. No seas el Bruno de tu generación. No. Imagínate que tus hijos, no, de él no se habla. No, ¿sabes qué? De mi abuelito sí se habla. Fíjate que hizo esto y logró esto. Fíjate que hubo un matrimonio que llegó sin tener familia a Monterrey y le creyó a Dios. Y cuando Dios les dijo, sean pastores, tomaron el llamado y levantaron una iglesia y vieron la mano de Dios obrando. Cuenta las historias a tus generaciones. Cuéntaselas. Somos ambos, se enlaza con el somos punta de lanza. Para que tú seas ambos, necesitas ser punta de lanza. Somos ambos cuando ejercemos la paternidad del cielo. Hay tanta gente, tú no te imaginas, que vive en depresión, cristiana y no cristiana. Hay tanta gente que es huérfana con padres vivos. Hay gente que ha sufrido violencia, abuso por parte de sus padres. Tú puedes ver adultos que han sido tan dañados en su infancia que les duele recordar su infancia. Tú puedes ver cómo hay adultos que realmente no les gusta hablar de eso, que los abandonó su papá y que nunca tuvieron el abrazo de uno. Cuando esas personas llegan a la iglesia, ¿tú qué crees que están buscando? Un padre. Somos ambos cuando ejercemos la paternidad. Un día tú te puedes encontrar una amiga y te dice, ¿sabes qué? No sé qué hacer. No sé qué hacer con mis hijos. Pero tú que eres mamá, tú me puedes dar un consejo. Y tú dices, sí, te puedo dar un consejo. Haz esto y esto. Estás ejerciendo la paternidad del cielo. Estás siendo una madre espiritual para otros. Dios te ha llamado para que seas padre y madre espiritual también, no solamente biológicamente. En el ser ambos tenemos que ejercer la paternidad. ¿Sabes? Hay el testimonio de una pastora que se llama Karen Berriger y decía que ella venía de un hogar realmente roto, lleno de violencia, que su papá recuerda cómo le pegaba, sufrió demasiado. Dice, cuando yo llegué a la iglesia, llegué rota, destrozada. Dice, me quedé solo por una razón, porque encontré unos padres. Encontré un matrimonio que me abrazó como si fuera su hija y me dijo, creemos que vales tanto para Dios que nos vamos a invertir en ti. Hoy es una pastora de una de las iglesias más grandes de Perú. Porque hubo unos padres espirituales, porque hubo un matrimonio que ejerció la paternidad. Pero necesitas ser hijo antes, necesitas enamorarte más de Dios. No puedes impactar a tus siguientes generaciones si no estás enamorado de Dios. Necesitamos enamorarnos más. Di, necesito enamorarme más de Dios. Tus hijos merecen unos padres que amen a Dios con todo su corazón. De verdad que lo merecen. Dios pagó un precio muy alto. ¿Sabes? Decimos que Dios es generacional y Dios mismo lo aplicó. Dios lo enseñó. Él no solamente dijo, sí, soy un Dios generacional. Él mismo lo vivió. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios que envió a su Hijo unigénito. Él mismo dio a su Hijo en sacrificio y nos enseña que Él es un Dios generacional. La marca más significativa que tuvo este mundo es Jesús.
Somos punta de lanza. Nos negamos a partir sin dejar una marca significativa. La marca más significativa es Jesús. Tanto que hasta el día de hoy se habla de Él. Trascendió miles de generaciones. Hasta la fecha hablamos de Él. Dios mismo nos enseña que Él es generacional al dar a su Hijo. Porque de tal manera, ¿de qué manera? ¿De qué manera te amó que fue capaz de dar a su Hijo por ti? No lo comprenderíamos. Un amor incalculable. Pero no es el mismo amor que nosotros le hemos demostrado. Tus hijos merecen de verdad unos padres que amen y se apasionen por Dios. ¿Sabes? Cuando somos ambos y somos punta de lanza, estos puntos en específico nos habla tanto de que somos familia. Nos habla de este punto de que somos generaciones que amamos y buscamos a Dios. Tenemos que asegurarnos que haya generaciones en el futuro que amen a Dios, que a pesar de todo lo que se está moviendo, a pesar de toda la ideología, a pesar de todos los principios incorrectos, hay una generación que diga: así no es, esta es la diferencia, así lo marcó Dios, así nos los enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Estas cosas nos enseñaron y estas son las cosas que yo les enseño a mis generaciones. Necesitas levantarte como papá. Enseñamos con el ejemplo. Hoy en la tarde hay seguimiento de evangelismo. Te digo quiénes son los primeros en ir: los siblings. Yo te reto a ti como papá. Los siblings, los jóvenes, necesitamos ver que nuestros padres nos enseñen con el ejemplo. Necesitamos ver: ¿sabes qué, hijo? Voy contigo al evangelismo. Te voy a enseñar que en mi deseo está Dios. Mi agenda no importa, importa la agenda de Dios. Importa dejar mi marca significativa en ese parque, aun si son pocos, aun si son muchos niños. Dejo mi marca significativa en ti, enseñándote que para mí Dios es primero. Yo los reto a que el día de hoy, en familia, porque estamos hablando de que somos familia, vamos a averiguar que en familia edifiquemos casa para nuestro Dios. Edifiquemos un templo en ese parque que haga la diferencia y le enseñe a nuestras generaciones: Dios es primero. Dios, eres primero en mi vida. En mi deseo, en mi corazón está el edificar casa para ti. Una casa donde muchos puedan entrar y te encuentren a ti. Porque ¿sabes? El templo que construyó Salomón, cualquiera podía entrar. Ahora todo mundo tenía acceso a un lugar donde encontrarse con Dios. Tenemos que levantar un templo fuera de estas 4 paredes, que sea un lugar donde gente, generaciones conozcan y amen a Dios. ¿Sabes? Yo te invito a que te pongas de pie. Muchas veces, cuando hablamos de este tema de generaciones, nos enfocamos en bendecir a nuestras generaciones, en orar por ellas. Y no está mal, para nada. Pero ¿cómo vas a bendecir si no estás lleno de Dios? Papá, mamá, necesitas luchar por tus hijos. Dios tiene un propósito para ellos, pero el diablo también tiene un propósito para ellos. Es triste ver cómo generaciones no cumplen el propósito de Dios. Es triste ver cómo hay jóvenes que tenían todo el potencial para hacer algo grande y en la misma casa, en tu mismo hogar, el diablo llegó y se perdieron. Tenían todo para dar, tenían todo para llegar lejos y se perdieron. Que no sea el caso de tus generaciones. No podemos permitir que en las próximas generaciones no haya nadie con este deseo de buscar a Dios. Tenemos que asegurarnos que va a haber una generación que el día que tú faltes, va a haber una generación que busque a Dios. El día que mis padres falten, ellos pueden estar seguros que yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, te damos muchas gracias.
porque sabemos que tu Espíritu está aquí. Espíritu Santo, sigue obrando con nosotros esta semana. Sigue confrontando. Sigue mostrándonos esa paternidad del cielo, tu abrazo, Dios. Permítanos dejar una marca significativa en nuestras generaciones. Que siempre haya una generación que ama a Dios, que busque de Él. En el corazón de mis padres y en mi corazón está el edificar casa para ti. Tú eres primero, Dios. Tú eres primero, Dios. En el nombre de Jesús.